Es una alegría poder encontrarnos otra vez en la casa del Señor en esta mañana y sobre todo por este tiempo de adoración, de alabanza y lo más importante, poder abrir su palabra. En el boletín, el tema que tenemos para esta mañana lo dice 4 importantes confesiones. En el pasaje que hemos leído aparece más de una vez la palabra confesión. Y a veces tenemos una idea un poquito equivocada de lo que realmente significa la palabra. Por ejemplo, a veces pensamos que en confesión, cuando un criminal confiesa o admite su delito, o alguien que está siendo torturado confiesa aún lo que no ha hecho, o el pecador quebrantado que confiesa su pecado. Pero confesión implica algo más que precisamente esto que estamos diciendo, aunque por supuesto que también lo es. Confesión también tiene otro aspecto, otro significado, otra aplicación, podríamos decir, otro sinónimo. Confesión también es el reconocimiento de un hecho, es la proclamación de una profunda convicción, es un acto de fe que declara aquello que creemos. Y muchas veces también vemos en algunos lugares, por ejemplo, la confesión de fe de la Iglesia. Tenemos algunos libros en la librería que habla la confesión de fe de tal o cual cosa. Es decir, que no solamente el primer aspecto se habla de confesión, también lo habla este otro aspecto que habla de también proclamación. En el Antiguo Testamento encontramos proclamación o confesión en una enorme cantidad de lugares, donde nos hablan de la proclamación de la grandeza, de la santidad, de la misericordia, de la justicia y de la fidelidad de Dios. Por ejemplo, en el Salmo 40, versículo 9 al 10, dice: «He anunciado justicia en grande congregación. He aquí, no refrené mis labios, Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea». En Salmo también, en Salmo 92:5 dice: «Cuán grandes son tus obras, oh Señor». Jeremías 10:6 dice: «No hay nadie semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú y grande tu nombre en poderío». Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y luego de aquella primera etapa en la que se encuentran en el Mar Rojo sin saber qué hacer, Dios en su infinito poder abre las aguas para que puedan atravesar al otro lugar en seco. Y una vez que están en el otro sitio, en el otro lugar, en la otra orilla, ven cómo las aguas se cierran sobre los enemigos que venían persiguiéndole y que les habían atemorizado tanto. El cántico de Moisés y el pueblo de Israel liberado por la sangre y ahora completamente liberados del poder del enemigo dice de esta manera en Éxodo capítulo 15, solamente voy a mencionar un solo versículo: «Jehová es mi fortaleza y mi cántico y ha sido mi salvación». Salomón en su oración de dedicación del templo proclama la grandeza, la fidelidad, la misericordia y reconoce que Dios es un Dios infinito. Y dice en Primera Reyes capítulo 8 y versículo 22: «Jehová, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos ni abajo en la tierra, que guarda el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti con todo tu corazón». He aquí los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto más esta casa que he edificado para que en ellas habite tu nombre. Pero la más grande confesión del Antiguo Testamento la encontramos en Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 y 5. Dice: «Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas». Pero el tema de hoy es 4 confesiones. Y tenemos un protagonista de estas 4 confesiones y es el apóstol Pedro. Y entonces nos vamos precisamente al Nuevo Testamento para ver cada una de ellas. Ahora, sin lugar a dudas, el apóstol Pedro fue privilegiado en muchos sentidos por causa de que participó, contempló muchísimas cosas de primera mano en cuanto a lo que era el ministerio del Señor en la tierra. Pedro, junto con Santiago y Juan, tuvieron el privilegio de presenciar la resurrección de la hija de Jairo. Pedro y los escogidos por el Señor subieron a la montaña para
contemplar de primera mano aquella manifestación tremenda de lo que fue la transfiguración del Señor, mostrándose tal cual se mostrará en la gloria. Fueron los que acompañaron al Señor en Getsemaní, a quien el Señor les pidió que velaran con Él en aquel momento de agonía, cuando ya se perfilaba todo lo que tenía que sufrir en la cruz del Calvario. Pero también Pedro, y eso lo recordamos bien, después de haber participado de tantas cosas y tan cerca del Señor, después de haber estado en tan estrecha comunión con el Señor, después de haber visto estos milagros, de haber visto al Señor glorificado, de haber estado todos estos 3 años y medio, sin embargo, en el final, casi en el momento en que iba a ser levantada la cruz, niega al Señor 3 veces. Pero hizo también, durante todo este tiempo, 4 notables confesiones. La primera de ellas la encontramos en Lucas capítulo 5. La Biblia nos dice en este primer momento, en los primeros versículos, que el Señor estaba enseñando allí a la orilla del lago de Genesaret. El gentío se agolpaba para oír a aquel que había venido y estaba proclamando verdades de carácter eterno. La gente se agolpaba, se amontonaba porque quería oír de primera mano y que no quería a nadie perder ninguna palabra de todo lo que el Señor estaba enseñando. Ahora, había unas barcas que estaban allí. Por supuesto que estamos hablando de un sitio muy común en cuanto a la pesca. Y sabemos muy bien de que todos aquellos que el Señor había escogido tenían algo que ver con este trabajo. Y dice el versículo 2, Lucas capítulo 5 y versículo 2, y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla y los pescadores que habían descendido de ella lavaban las redes. Es interesante que mientras aquella multitud se agolpaba para oír lo que el Señor tenía para decir, aparentemente los pescadores estaban un tanto indiferentes, les daba igual lo que estaba sucediendo en aquel sitio, seguían con su trabajo, estaban lavando las redes, pensaban tal vez, bueno, mira, no hay nada más importante que lo que nosotros estamos haciendo. Esta otra gente que se ocupe de lo que ellos creen que es importante. Nosotros seguimos con nuestro trabajo y aquí estamos. Un tanto indiferencia frente a un mensaje poderoso, lleno de vida que estaba siendo predicado. Pero sin embargo el versículo 3 nos dice que en ese momento el Señor hace algo que fue un tanto inusual. Entró en una de las barcas, la cual era de Simón, y le dijo que la apartara un poco de tierra. ¡Qué casualidad! Aunque en los planes, en los propósitos del Señor no hay casualidades. Nada existe por casualidad, sino que todo forma parte del plan de Dios predeterminado, ya designado de antemano para cada una de las personas y de los acontecimientos. Por eso Efesios capítulo 1 y versículo 4, el apóstol Pablo dice, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. El barco de Pedro se convertiría en un improvisado púlpito, y aquel pescador curtido por 1000 tormentas, con las manos encallecidas por la dura faena del mar, sería testigo de un tremendo milagro que él no se esperaba. Versículos 4 y 5 dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Versículo 5 dice, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. En otras palabras, Señor, esto que me estás pidiendo es algo inusual, algo imposible. Conocemos nuestra faena, conocemos nuestro trabajo, conocemos el mar, hemos estado 1 y 1000 veces en él. Hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado absolutamente nada. Y ahora tú me pides que yo haga esto. Recordemos lo que dice la palabra de Dios, nada hay imposible para Dios. Y lo que es el conocimiento humano, la capacidad de una persona, la suficiencia de este pescador en contraste con lo que sería el poder de Dios. Por eso versículo 6 dice, habiendo hecho esto, echado a la red, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía, e hicieron seña a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. El milagro, la manifestación del poder de Dios, el dueño y Señor de todo lo creado, mostró al hombre que Dios está por encima de todas las cosas. En aquel momento estaba precisamente demostrado
la diferencia notable entre lo que era el poder de Dios y lo que era cualquier aspecto o cualquier capacidad o cualquier cosa que tuviera que ver con la persona humana. Por eso versículo 8 dice, viendo esto, Simón cayó de rodillas delante de Jesús y dijo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. El apóstol Pedro estaba contemplando en aquel momento lo que era la grandeza de Dios, mirando algo que para él era inusual, algo que salía de lo que eran sus cálculos más esperanzadores. Y Pedro no pudo menos que admitir que era un pecador. La santidad y la grandeza de Dios tiene como consecuencia reconocer nuestro pecado. Cuanto más brillante es la luz, más vemos las manchas de nuestras vestiduras. Algo así como lo que sucedió con el profeta Isaías cuando contempló la gloria de Dios e inmediatamente dijo, muerto soy, puesto que mis ojos han visto al Santo. Cuando miramos hacia arriba y contemplamos la gloria de Dios, vemos la iniquidad de nuestro corazón. Y la primera confesión del apóstol Pedro es, soy un pecador. Soy un tremendo pecador, perdido, sin esperanza, a menos que Dios haga su obra en mi vida, a menos que Él limpie, transforme y haga de mí una nueva criatura a través de la obra del Calvario. Primera confesión, que sin duda es la más importante. No podemos dar un paso más adelante a menos que pasemos en primer lugar por la confesión de nuestro pecado, a menos que no tengamos la valentía de reconocer que somos pecadores delante de Dios, a menos que miremos lo profundo de nuestro corazón en contraste con lo que es la santidad, la grandeza de Dios y reconozcamos precisamente lo que Él puede hacer en nosotros. Vamos ahora a Mateo capítulo 16 y vamos a ver la segunda confesión. Mateo capítulo 16. Comenzamos en el capítulo 15 y en el capítulo 15 hay una serie de encuentros con los fariseos, con los escribas. Hay una serie de aspectos que dan lugar a que el Señor manifieste su poder y su gloria y manifieste lo que es su grandeza. Pero también tenemos entrelazado en este pasaje las dudas de los discípulos, a pesar de que habían contemplado la manera milagrosa como el Señor había alimentado a aquellas 4,000 personas. En el capítulo 16 comenzamos con que los fariseos o los saduceos vienen al Señor para tentarle, pidiendo ver las credenciales del Señor. En el mismo capítulo 16, versículo 5, dicen los discípulos, llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dice, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí, esto dice porque no trajimos pan. En otras palabras, lo que estaban diciendo los discípulos es, no entendemos el mensaje. A lo mejor algunas veces también nos retiramos nosotros de este lugar y decimos, no hemos entendido el mensaje. Es posible, ¿no? ¿Qué habrá querido decirnos? ¿Qué habrá querido decirnos el Señor con estas palabras? Acerca de algo que aparentemente era tan sencillo. No entendemos el mensaje. ¿Qué habrá querido decir? Se trasladan a otro sitio, llegan a un lugar, Cesarea de Filipo, en el norte, en el lugar que se conoce ahora como en la zona de Banias, muy al norte, cerca de las nacientes del Jordán. Y ahora el Señor hace una pregunta muy importante. Dice, versículo 13, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Esta es una pregunta que sin lugar a dudas habrá causado un poco de sorpresa a los discípulos. Y al mismo tiempo, la respuesta que ellos dan evidenciaba la confusión que había en la gente que acompañaba al Señor, en la gente que tal vez curioseaba, en la gente que escuchaba, en la gente que se agolpaba, pero que se quedaba con un signo de interrogación en cuanto a qué realmente había querido decir el Señor. Y entonces la respuesta precisamente nos muestra eso. Por ejemplo, dicen, bueno, unos dicen que aquel a quien fue cortada la cabeza, Juan el Bautista. Otros, Elías, aquel que se enfrentó a los falsos profetas de Acab, aquel que en la montaña, en el monte Carmelo, hizo aquella tremenda matanza de profetas falsos. O tal vez Jeremías, el llamado profeta llorón, aquel que
predicó al remanente que permanecía en Palestina, o cualquiera de los profetas tan bien conocidos para el pueblo judío. Es decir, que había una tremenda incertidumbre acerca de quién realmente era el Señor. No nos debe extrañar que contesten de esa manera, porque vivimos en tiempo en que la gente también se pregunta acerca de quién es realmente Jesús. Y si preguntáramos, saliéramos a la calle con un micrófono a preguntar y hacer una encuesta, tendríamos toda clase de respuestas y aún nos sorprenderían algunas de ellas. La gente no sabe acerca de quién es el Señor. ¿Y vosotros, quién decís que sois? Ahora, frente a este mundo tan confuso, tanto hoy como hace en este momento más de 2000 años, se levanta la misma pregunta. En otras palabras, lo que el Señor estaba diciendo es: quiero saber si vuestro fundamento es firme. Quiero saber si habéis entendido el carácter de mi misión. Quiero tener una clara confesión, una clara declaración de vuestra fe. Quiero estar seguro de que estáis creyendo lo que es correcto, de que no estáis siguiendo emociones, de que no estáis siguiendo palabras vacías, de que tenéis el fundamento bien firme, de que tenéis bien claro qué es el mensaje que habéis recibido. Por eso dice: vosotros, ¿qué pensáis? En contraste con todo lo que dice la gente, ¿qué pensáis vosotros? Hagámonos la misma pregunta. ¿Qué pensamos o qué creemos? ¿Dónde está nuestro fundamento? Y entonces, aquí está la gran respuesta. Allí en la ruina de Cesarea de Filipo hay una rueda de piedra que cuando se coge un mango, algo para hacerlo girar, escribe en la arena estas palabras: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro declaró, y esta es la segunda declaración, la declaración de fe. Pedro declaró que Jesús era el ungido de Dios. Cuando todos estaban en contra, sacerdotes, fariseos, saduceos, cuando la apariencia del Señor era la de un siervo y no la de un rey, cuando no tenía ni siquiera un lugar donde reclinar su cabeza. Aquella confesión era una clara demostración de fe en aquel que le había llamado, firmeza de carácter para mantenerse firme, profunda convicción de que había hecho la decisión correcta al confiar y seguir al Dios vivo y verdadero. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es una firme declaración de fe, es una firme confesión de fe. Yo sé dónde he cimentado la base de mi vida. Yo sé dónde he puesto mis pies. Yo sé dónde he levantado mi casa espiritual. Yo sé en quién he creído. Lo dijo luego el apóstol Pedro. Yo sé en quién he creído. Y debemos también hacernos esta misma pregunta y ojalá también tengamos la misma confesión, las mismas palabras que el apóstol Pedro. Yo sé que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y eso tiene una tremenda implicación. Es una declaración, es una confesión de doctrina, de base doctrinal de aquello en lo cual hemos creído. Nos vamos a la tercera confesión, en Juan capítulo 6 y versículo 68. Juan capítulo 6 y versículo 68. También en los primeros versículos tenemos una serie de acontecimientos que rodean este hecho. La alimentación de los 5,000, Jesús que viene caminando hacia los discípulos que iban navegando, caminando sobre el mar, Jesús luego hablando de que Él es el pan de vida, el que come mi carne, el que bebe mi sangre. O sea, hay una serie de palabras que sorprenden a aquellos que lo están escuchando. No vamos a entrar a explicar esta palabra porque ello sería ya tema de otro mensaje, pero de todas maneras son palabras un tanto sorprendentes cuando habla de comer su carne, de beber su sangre. Hasta parece un poco demasiado raro, demasiado fuerte, demasiado... hasta a nosotros nos cuesta entender lo que el Señor estaba explicando. Comer su sangre, comer su carne, beber su sangre. El versículo 60 de este pasaje dice: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura esta palabra, ¿quién la puede oír? Me gusta como la manera como nos dice la versión de la palabra
la Biblia esta de la palabra, dice, esta enseñanza es inadmisible. ¿Quién puede aceptarla? Y esa es precisamente la respuesta que dan los discípulos. Pero ¿cómo es posible que podamos entender semejante palabra? Este mensaje es muy fuerte, daña nuestros oídos, molesta nuestra conciencia. Este mensaje es demasiado para nosotros. Y entonces Jesús dice algo que realmente es sorprendente también. Dice, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? ¿Esto os sorprende? ¿Esto os molesta? ¿Esto causa desazón en vuestras vidas? El Espíritu es el que da vida. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Precisamente esa es la gran diferencia en cuanto a lo que está enseñando el Señor. Pero miren lo que dice el versículo 66, y lo voy a decir con palabras un poco más modernas. Debido a esto, debido a lo que habían recibido, debido a esas palabras tan duras, debido a esas palabras tan sorprendentes, debido a ese mensaje que no entendían, debido a que aquello conmovió demasiado su vida, dice, muchos cambiaron de iglesia. ¿Verdad que hay un sentido más moderno y más comprensible? Dice, muchos se volvieron atrás y ya no andaban como él. Es exactamente lo que sucede en nuestro tiempo. ¿Cuánta gente conocemos que va de iglesia en iglesia? ¿Cuánta gente conocemos que va de un lado para otro? ¿Cuánta gente conocemos que un tiempo está en un sitio y está contentísimo y al día siguiente decimos, ¿y fulano? Pues no sé. Ahora va a tal iglesia, ahora se ha cambiado, pero ¿qué es lo que ha sucedido? Yo recuerdo hace mucho tiempo, unos cuantos años atrás, estábamos en Estados Unidos todavía en esos días, y yo estaba en un desayuno de pastores, esos desayunos que hacen muy comunes allá, se juntan unos cuantos pastores a tomar cafecito y a hablar de todo un poco, cada uno comparte un poco acerca de su experiencia, de su iglesia y qué sé yo. Y recuerdo que uno de ellos me preguntó, claro, yo era el desconocido, digamos, era el extranjero y podía a lo mejor decir algo que fuera un poco más sorprendente. Dice, ¿por qué cree que la gente se va de iglesia en iglesia? Esa fue la pregunta que me hicieron. Y digo, ¡wow! Y entonces digo, bueno, mi contestación fue la siguiente. Porque la gente quiere oír mensaje que sea música a sus oídos. Tolerante, condescendiente, con su condición espiritual, que no molesten a su liviana manera de vivir. Que la espada del Espíritu no les haga daño, que no se hable del pecado. Y esa es la razón de por qué la gente va de iglesia en iglesia. ¿Por qué razón esta gente se fue? No siguió al Señor. Por la razón de que estaban recibiendo palabra de vida. El Espíritu y la palabra es vida. Estaban recibiendo palabra con contenido, palabra con fuerza, con poder, con autoridad. Pero aquello era demasiado y dijeron, vámonos a otra congregación donde se predique de otra manera. Pero miren lo que dice después el Señor. Lo que dice el Señor, yo no sé si nos sorprendería si el pastor lo dijera aquí. Si se va 80 de los que estamos aquí y quedan solamente 10 o 15, diría, tal vez, ¿queréis iros vosotros también? Si lo dijera, nos sorprendería, ¿verdad? Pero sin embargo, el Señor lo dijo. Le habían quedado unos pocos, apenas unos poquitos, y les dice de esta manera, ¿queréis iros vosotros también? Yo no me atrevería a decirlo. Si se me va la mitad de la congregación, si me va las 3/4 partes de la congregación, yo no me atrevería a decirlo porque correría el riesgo de que esos poquitos que me quedan también dijeran, sí, también nos vamos. Y cerramos la puerta. Pero, ¿saben una cosa? Y aquí tenemos la otra declaración, la tercera declaración del apóstol. Precisamente esta declaración, cuando el Señor le dice de esta manera, es la que debe ser también nuestra respuesta en cualquier tiempo y en cualquier momento. Dice el versículo 68, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. El apóstol Pablo había entendido perfectamente lo que era el mensaje. Había entendido que las palabras de Jesús eran aquellas de yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. O sea que aquí hay una confesión que es el reconocimiento de una vida en constante crecimiento y comunión con el Señor.
Lo que dijo Pedro en otras palabras fue: hemos bebido del agua de vida, hemos comido del pan del cielo, estamos satisfechos. Y nadie que ha bebido de esta fuente inagotable va a buscar otras fuentes. No las necesita porque el Señor satisface plenamente. Esta confesión es una confesión de confianza y certidumbre. Confianza y certidumbre de Pedro. Y ojalá también todos nosotros podamos decir exactamente lo mismo. ¿A quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Y llegamos a la última, a la cuarta, y la tenemos en el capítulo 21 del Evangelio de Juan. Ya había pasado todos los acontecimientos en cuanto al ministerio del Señor, ya había pasado la cruz, ya habían los discípulos contemplado la resurrección, ya habían visto el poder de Dios. Pero aquí tenemos en este capítulo algo sorprendente. Los discípulos estaban un tanto desorientados en cuanto al futuro. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué hacemos? Y frente a aquella incertidumbre, los dice los versículos siguientes, frente a esta incógnita, Simón Pedro le dijo: bueno, vamos a pescar, es lo que nosotros sabemos, es lo que conocemos, es lo que hemos estado toda la vida, es lo que hemos hecho en el pasado. Así que frente a esta incertidumbre, que sin saber qué vamos a hacer y qué tenemos para el futuro, lo mejor que podemos hacer es volver al pasado. Vamos otra vez a pescar. Pero sin embargo, en el versículo 4 nos habla de que el Señor, cuando ya estaba amaneciendo, se presenta a ellos. Hijito, ¿tenéis algo de comer? Dice el versículo 5. No. Echad la red a la derecha, a la barca, y hallaréis. Y entonces se dan cuenta que es el Señor resucitado. Y eso cambia completamente la situación. Se manifiesta la suficiencia del Maestro, supliendo las necesidades de los suyos, pero como contrapartida demanda algo muy importante. Y aquí vamos a tener la cuarta declaración del apóstol Pedro. En el versículo 15, después de haber comido, el Señor le dice a Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y en los versículos siguientes tenemos precisamente 3 preguntas iguales y 3 respuestas, pero una sola confesión. La cuarta confesión de Pedro nos lleva al punto más alto de nuestro andar como cristiano. Atrás ha quedado el primer encuentro en que Pedro reconoce que es un pecador, el comienzo de su andar con el Señor, su confesión de fe donde nos muestra que está seguro de en quien ha creído, su confianza y su certidumbre de que nada ni nadie satisface sino solo el Señor. Atrás han quedado las dudas, también ha quedado aquellos momentos difíciles que le tocó vivir, su negación, y muy pronto se pondrá de pie para predicar a aquella multitud que luego, como añadidura, dará que 3.000 personas se añadan a la naciente iglesia. Pero antes debía contestar las preguntas del Señor. Pedro, ¿me amas? ¿Me amas más que estos? No es que él estuviera haciendo simplemente una comparación, simplemente le estaba diciendo a Pedro: tú debes ser la persona que conteste la pregunta que estoy haciendo. No estés pensando que los demás tienen que hacerlo por ti. No piense absolutamente en nadie más, solamente en tu persona y en la contestación que me vas a dar. La pregunta del Señor tiene muchas implicaciones. No preguntó a Pedro si era fiel en asistir a la iglesia. No preguntó a Pedro si era fiel en ofrendar. No preguntó a Pedro si estaba muy involucrado en las actividades de la iglesia, si estaba haciendo muchas cosas para la gloria y en el nombre del Señor. Le preguntó lo más importante, lo fundamental, lo que realmente es importante en la vida de un cristiano. ¿Me amas? Al escriba que se acercó al Señor, le dijo, aquel que frente a la pregunta precisamente de este hombre, ¿cuál es el mandamiento más importante de todos? Y el Señor le dijo, el mandamiento más importante de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios uno es, y amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con todo tu ser. Amarás al Señor con toda tu fuerza. Ese es el primero y más importante mandamiento. Por eso Jesús le dijo a Pedro, mirándole a los ojos: Pedro, ¿me amas? Y mirándonos a los ojos, Jesús nos hace la misma pregunta a ti y a mí: ¿me amas?
Antes de contestar, recordemos lo que dijo Pedro. Señor, tú lo sabes todo. Por eso, precisamente, la pregunta debe ser honesta, sincera, real y verdadera. Porque si nosotros decimos, sí, Señor, te amo, debemos recordar que Él sabe todas las cosas, conoce la profundidad de nuestro ser, conoce nuestro corazón mejor que nosotros, conoce lo que pensamos, lo que hacemos, lo que decimos y aún lo que no decimos, lo que está profundamente arraigado en nuestra vida. Él sabe todo, así que antes de contestar debemos pensar que Él, como dijo Pedro, Señor, tú lo sabes todo. Tenemos pues las 4 confesiones en 4 etapas de la vida del apóstol Pedro, y cada una de ellas nos hablan de su crecimiento espiritual, de su relación con el Señor, de su transformación, de su constante superación y de cómo se cumplía en él las palabras del Señor. Venid y haré que seas una nueva persona con un enfoque distinto, con una misión distinta, con un trabajo distinto, con una visión y un ministerio distinto. Serás un pescador de hombres. Y todos los que estamos aquí, estamos en una de las 4 etapas. Estamos precisamente, todos los que estamos aquí, en uno de los 4 momentos de nuestra vida cristiana. La primera de ellas en cuanto a confesión del pecado, reconociendo que somos pecadores y que solo el Señor puede perdonarnos, limpiarnos por los méritos de la cruz. O en la segunda, en la declaración de que estamos cimentados en la roca eterna, arraigados en la verdad eterna que proclama que Jesús es el Cristo. O en la tercera, donde al igual que Pedro decimos, yo sé en quién he creído y es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día en que Él venga a buscarnos. O en la última, en la que nos compromete a que demos una respuesta teniendo en cuenta que Él sabe lo que hay en cada uno de nuestros corazones. ¿En cuál de las 4 estamos? Cada uno de nosotros debe contestar con la honestidad y con la sinceridad que corresponde a las preguntas que el Señor nos hace. Amén. Amén.